Les voy a platicar un poco del el trabajo que venimos haciendo en actualmente. Es un trabajo que es de manera en colaboración que ahorita les voy a comentar. Nosotros recientemente tuvimos lo que viene siendo un proyecto, es que acaba de cerrar un proyecto de frontera que se denomina Develando el origen de los procesos faradaicos en sistemas de almacenamiento electroquímico de energía. El objetivo de este proyecto era poder estudiar precisamente estos fenómenos, ¿no? Poder entenderlos. Y para ello se estudiaron dos diferentes materiales, el óxido de manganeso y la ferrita. Entonces, lo que queríamos hacer es tratar de entender por diferentes de esa, por diferentes síntesis, con formas de síntesis de obtención, poder entender precisamente cómo se comportaban, ¿no? Se escogieron estos dos óxidos metálicos porque son baratos, abundantes, amigables con el medio ambiente y también porque han sido estudiados en ese sentido. Por un lado, digo, fue un trabajo colaborativo donde estaba el CICATA, pero el Teligario, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el CICI, en el cual nosotros, por ejemplo, el CICATA participó, no recuerdo, en otro método de síntesis, en la Universidad Autónoma de Nuevo León hizo electrosíntesis y en el caso de CICI lo que hicimos fue, como les voy a comentar adelante, el depósito de química de vapor, ¿no? Entonces, prácticamente necesitábamos para ello, para estudiar estos fenómenos, pues capas delgadas, ¿no? Para poder entender precisamente estos procesos. Como ya les comenté, bueno, fue un proyecto interinstitucional, pues una servidora para esta síntesis por CBD, la electrodeposición por a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la síntesis solvotérmica por la UAP y en el caso de toda la parte electroquímica, pues con el doctor Próspero del Cigata Legaria, ¿no? También en este proyecto se trabajó de la mano con el grupo importante de lo que viene siendo los teóricos, a cargo de, pues, liderado toda esta parte por el doctor Jesús Muñiz del IEF, y también en el caso de la síntesis por LDA, pues se realizó por todo el grupo del CEDIN, liderado por la doctora Ana Karina Cuentas. Bueno, pues en mi caso les voy a contar pues de esta parte que nos tocó. En ese sentido, pues volvemos a más o menos a situarnos, ¿no? Que queríamos escoger un óxido metálico, precisamente el óxido de manganeso, que aunque ha sido bastante estudiado precisamente para estos procesos eh, denominados pseudocapacitivos o en algunos casos capacitivos, pues empezamos a ver precisamente pues el interés. Es interesante este material porque presenta diferentes fases, ¿no? Cristalinas y cada uno de ellos, dependiendo de esta fase, entonces podemos obtener diferentes eh, parámetros de capacitancia específica, ¿no? ¿Por qué se depende o por qué hay tanta variedad precisamente en estos materiales? Pues porque dependen principalmente de la morfología que se obtiene, toda el área superficial, la porosidad y la conductividad eléctrica. Y todo esto está en función precisamente de los, quisiera ver si puedo, perdón, quería ver si puedo, no tengo apuntador, ¿verdad? Bueno, a ver si se logra ver la flechita. Bueno, para las diferentes, digamos, fases cristalinas que se tienen, ¿no? O arreglos. Ahora, todos estos, pues entonces va a depender. El que les voy a comentar en esta ocasión es mi interés en la virnesita,
porque es sabido, pues dado la literatura, que es el que presenta pues mayores valores de capacitancia específica. Ok, entonces la virdecita, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque tiene un área superficial más o menos teórica, perdón, real o medida en aproximadamente de 20 metros cuadrados por gramo. Hay una capacitancia teórica de 1370 farads por gramo. Hay una gran diferencia también entre la capacitancia teórica y la capacitancia específica, que oscila entre los 80 y los 110, pero eso va a depender precisamente de los cationes que pueda tener inmersos, ¿no? Insertados. Otra característica que tiene, pues es que está conformado por estas capas octaédricas de la celda unitaria, donde tiene una vacancia cada de sitios libres, cada 6 octaedros. También tiene la propiedad de que en este espacio interlaminar de aproximadamente 7 Armstrong puede contener ya sea un cation monovalente o divalente, digamos que es muy atractivo para los diferentes cationes. Se trata de un óxido manganeso hidratado y esto le confiere precisamente la capacidad de poder, de alguna manera, incrementar las cargas, ¿no? O sea, facilita el traslado de las cargas en lo que viene siendo su estructura. Adicional a esto, pues la virnesita generalmente al momento de la síntesis no solamente es un material meramente puro, es complicado tener una de alta pureza, pero también puede combinar algunos otros estados de oxidación como M2 hasta MN4. Bueno, ¿cómo es que almacena o cómo, de acuerdo a la literatura, cómo es que se da este almacenamiento de carga? Principalmente se da por este fenómeno de doble capa electroquímica. Entiendo que algunos de ustedes ya manejan y trabajan en este tipo, entonces recordemos que todo este proceso de doble capa eléctrica se da en lo que viene siendo en la interfaz electrodo-electrolito, ¿no? Y se acumula esto en la fase donde se da este acúmulo de cargas, ¿no? Que se da más o menos en un promedio de hasta los de 5 a 20 faradios, de, 10 a la menos 6 faradios, ¿no? La pseudocapacitancia, pues es también todos estos procesos que se dan a nivel de acumulación de cargas en lo que viene siendo la superficie, pero que son procesos, en la acumulación de estos cationes, pero que son procesos reversibles, ¿no? Y pues eso va a depender la naturaleza del cation que esté precisamente absorbido. Generalmente estos procesos vamos a ver que son procesos redos que son muy rápidos, entonces que muchas veces no logra ver un proceso, eh, son procesos que pueden o no pueden, que es lo que vamos a discutir el día de hoy, considerarse como procesos redos como tal. Y por último, pues los procesos de intercalación, donde precisamente estos cationes pueden involucrarse también para tener unas especies absorbidas intermedias, pero también de alguna manera son procesos reversibles. En ese sentido, pues entonces nuestro interés era precisamente tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo con estos materiales. Por eso es que estábamos tratando de poder entender que sea hasta dónde se dan o confieren se brinda este cambio, ¿no? Entre cuánto es la contribución que va a depender de eh, una dependencia de lo que viene siendo en estos procesos rápidos, qué está ocurriendo en este sentido. Entonces, para ello, nosotros lo que hicimos fue hacer depósitos a partir de un, de un, eh, de un órgano metálico. Hicimos el depósito por CVD en acero inoxidable
tratando de tener para posteriormente hacer también, digamos, la eliminación de la parte orgánica con ozono, y nosotros hicimos este crecimiento de películas por sublimación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, obtuvimos el material y posteriormente tuvimos los siguientes resultados. Nosotros encontramos que principalmente tenemos, dependiendo, olvidé hacer la referencia de que este material lo teníamos aquí, ¿no? Con una inclinación de 45 grados, de tal manera que pudiéramos tener, pues, eh, eh, facilitar el depósito en el acero inoxidable. En ese sentido, pues nosotros pudimos observar, ¿sí? Que dependiendo del grado de inclinación, ¿sí? Teniendo en la parte superior, digamos, la cierta imagen, una menor cantidad de granitos o gránulos, ¿sí? Que van a corresponder a lo que viene siendo la pixvita, y en la parte inferior tenemos una mayor concentración de estos gránulos. Sin embargo, en toda la superficie que está aquí de color azul, tenemos una primera capa de lo que viene siendo la fase Haussmannita. Digamos, esto que puede verse a simple vista, fue corroborado por análisis por Raman, en el cual pudimos observar precisamente esos crecimientos, ¿no? Tenemos en azul lo que viene siendo la parte de Pixvita, y en morado lo que viene siendo la fase de Haussmannita, las señales a cada uno que corresponde. En el caso también se determinó, se corroboró con lo que viene siendo difracción de rayos X, y entonces se pudo determinar de igual forma las dos fases que están presentes en el material, y también, dado que son capas delgadas donde tenemos un espesor aproximadamente promedio de 62.9 nanómetros, pues obedece a estas capas delgadas, y pues tenemos también la presencia, ¿no?, de las señales bastante pronunciadas o bastante evidentes de lo que viene siendo el acero inoxidable. Sin embargo, hay la presencia, pues, de estas dos fases. Bien, pero si recordarán, nosotros el óxido que necesitábamos, y tendríamos que ir a la virnesita, que es la fase cristalina de nuestro estudio. Entonces, como vieron, teníamos una mezcla de otros compuestos. Entonces, en ese sentido, optamos por la electrooxidación, ¿sí?, para poder obtener el material. En ese sentido, pues entonces hicimos en una celda de 3 electrodos, eh, utilizamos lo que viene siendo 3 diferentes electrolitos de sulfato de sodio, sulfato de potasio, sulfato de litio, ¿sí? Y todos estos los corrimos a diferentes velocidades de barrido, bueno, a estas velocidades de barrido, pero a diferentes ciclados. Y fuimos monitoreando cómo se da este crecimiento. Aquí lo importante es que lo que vamos a ver, cuál va a ser precisamente el efecto de los cationes inmersos, de los electrolitos, el efecto que va a tener precisamente en esta transformación. Bien, para la virnesita que tiene el cation de sodio, ¿sí?, podemos observar de cómo empieza a darse esta transformación. Tenemos desde el precursor, o sea, la imagen, los portamperogramas de los precursores, y cómo ha habido este cambio precisamente a los números de ciclado. Podemos observar que es evidente el cambio, ¿sí?, y los procesos que pueden ser ya propios de esta transformación, con estos procesos típicamente redox, y en microscopía lo podemos observar donde se comienzan a ver, pues, este crecimiento tipo nanoparedes, ¿sí?, que se van dando y que se van saturando conforme va incrementando el número de ciclado. Esto, si se dan cuenta, pues esto
pues vendría siendo en términos ya eh, posteriores para más atractivos este tipo de morfología, si quisiéramos posteriormente trabajar para estos sistemas de almacenamiento, ¿no? Pero recordemos que ahorita lo que nos interesa va a ser el estudiar estos procesos. Posteriormente, pues también estos resultados se pudo ver y se pudo comprobar tanto por Raman como por difracción de rayos X, esa transformación, ¿no? Que pasamos de la mezcla que teníamos, o sea, de los compuestos que teníamos, a lo que viene siendo la presencia de la piernecita, ¿sí? Y se puede corroborar, pues, precisamente esto. Ahora bien, si nosotros hacemos este tipo en otro electrolito, el mismo material, podemos observar precisamente que se da esta transformación, ay, perdón, permítanme, esta transformación también a diferentes números de ciclado y podemos observar cómo de igual manera por microscopía vemos cómo estas se vuelven a dar unas otras nanoparedes un poco más pequeñas, con mayor saturación, no tan, digamos, conformadas, ¿no? Pero se logra observar esto, ¿no? Podemos corroborar precisamente dicha transformación tanto por ramas como por rayos X, donde aunque son pequeñas las señales, pero se pueden observar todavía, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, en el sulfato de litio se puede apreciar por voltamperometría cíclica esta transformación de en estos procesos que pueden presentarse por la presencia del ion litio. Sin embargo, se puede ver una pobre transformación, no pues sí, no hay como un cambios sustanciales en lo que viene siendo la transformación, ¿no? Se ve muy pobre, por lo menos a medida de microscopía, donde se puede dar. Entonces, quiere decir que el tipo de electrolito pues, y el tipo de cation de alguna manera va a favorecer precisamente esta transformación. Eh, en ese sentido, pues se puede observar por Raman y por rayos X precisamente esto que comento, ¿no? Por lo menos por rayos X no se logra ver ninguna esta transformación como tal, no se logra ver. Sin embargo, tanto por proceso por voltamperometría cíclica y ligeramente por Raman se puede ver algunos cambios, sin embargo, no es sustantivo. Bien, después de esto, pues el material que ya habíamos obtenido transformado, lo pudimos evaluar ya en un electrolito, en una celda de 3 electrodos, para saber cómo era su comportamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno de ellos fue probado en una disolución de sulfato de sodio 1 molar y pudimos observar la bisbita de sodio, la bisbita con el ion de potasio y la bisbita con litio, cómo fue su comportamiento a diferentes velocidades de barrido para ver si eran estables y cómo se daban, ¿no? Entonces, podemos observar desde lo que viene siendo a velocidades de barrido pequeñas, podemos observar que son procesos prácticamente convencional denominados capacitivos, ¿no? Conforme se va incrementando, pero digamos se conserva precisamente este comportamiento. En el caso de la bisbita con potasio, también de alguna manera es estable este tipo de comportamiento tanto a velocidades de barrido bajas como altas. Y en el caso de la bisbita con litio, pues es evidente cómo se ve precisamente que está presente el litio por esta absorción y desorción, ¿no? O procesos que pudieran llegar a ser de intercalación, dependiendo, ¿no? En este sentido son procesos
que son reversibles para este caso, ¿no? Digamos que son materiales que son estables precisamente a estas velocidades. Posteriormente, entonces, nos vino a la mente poder tratar de entender este comportamiento. Pudimos, a partir de la ecuación de Don, poder, digamos, hacer esa separación de cuáles eran estos procesos que eran independientes de la difusión y los que son dependientes de la difusión. Eso entendiendo que son procesos rápidos. Entonces, como son procesos rápidos que se dan en la superficie, no podríamos, en ese sentido, y como que hacer tener como más allá de poder indagar de que prácticamente sean estos procesos como una reacción redox en sí, ¿no? Porque eso va a involucrar el movimiento de las especies. Entonces, lo que sí podemos afirmar hasta este momento es precisamente estas contribuciones dependiendo a esas velocidades de barrido. Entonces, hicimos lo que pudimos observar es que las a bajas velocidades de barrido, pues casi hay una proporción equivalente en cuanto a los efectos por difusión y los procesos independientes de la difusión. Conforme va creciendo o aumentando la velocidad de barrido, podemos ver que es prácticamente lo esperado, que estos procesos de difusión son precisamente independientes, ¿no? De la difusión. En el caso de la bisbita con potasio, de igual manera, ¿no? Hay precisamente la contribución a velocidad de barrido casi a la par y conforme incrementa, pues se da precisamente el, el incremento de procesos independientes de la difusión. Eso se puede ver también como cómo se van dando estos comportamientos con las curvas de carga y descarga, tanto de los tres diferentes materiales, y podemos ver prácticamente cómo se dan estos tipos de estos comportamientos y podemos ver que son bastante comparativos con los resultados que tenemos. Perdón, con los resultados anteriormente descritos. Tenemos aquí, por ejemplo, estas curvas que se corrieron a diferentes corrientes y podemos decir que aún en las diferentes corrientes a las que se probaron, se mantiene este comportamiento, ¿no? Obviamente, cuando se incrementa la corriente, pues tenemos otros procesos que pueden ser incrementar de resistencia, la disminución del tiempo, pero básicamente lo que queríamos ver era el comportamiento del material. Y en el caso del litio, pues podemos observar que se ven claramente lo que viene siendo un tipo de curva más propio precisamente por la presencia del litio, como pudiéramos, como lo que generalmente se conoce, ¿no? Como procesos de inserción o un comportamiento más tipo de batería, ¿no? En ese sentido. Posteriormente, aunque no eran los fines, pero queríamos evaluar, por ejemplo, cómo era el comportamiento de capacitancia específica para estos materiales, aunque sean, más o menos queríamos ver cómo se comportaban, ¿no? Recordando que son materiales que son de capa muy delgada y que podría ser, pues, digamos, cuál era el potencial probablemente para poder evaluarlos a lo mejor como micro supercapacitores. Entonces, de manera complementaria se realizaron estas curvas de carga y descarga y en ese sentido, pues, observamos, ¿no? Que en los tres casos, pues, disminuyen entre un 30 o 40%, dependiendo, hasta 1 miliamper por centímetro cuadrado. Sin embargo, posteriormente, hasta un miliamper, pues por lo menos
la tendencia pudiera ser que se mantiene, ¿no? Pero bueno, eso podría evaluarse a diferentes corrientes, ¿no? Y bueno, pues más o menos de este trabajo pudimos observar, ¿no? Que hay eh, los picos redox y todos estos cambios que se dan en lo que viene siendo los espectros de Raman, todas estas modificaciones, pues de alguna manera van decreciendo conforme incrementa la corriente y está relacionado precisamente a la transformación, ¿no? Las micrografías por SEM revelan estas nanoparedes, la formación de las que corresponden precisamente a las capas de las bisbita y pues este crecimiento pues se da de forma vertical. La transformación más evidente se da con el sulfato de sodio, ¿no? Con el electrolito de sulfato y se ve una poca transformación con el sulfato de litio. Los rayos X revelan precisamente que se logró esta transformación tanto con sulfato de sodio y sulfato de potasio para la formación de la viernesita, mientras que pues precisa, y en el caso fue pobre, ¿no? Para el sulfato de litio. La bisbita con sodio y la bisbita con potasio, en el electrolito de sulfato de sodio 1 molar presentó procesos rápidos en lo que viene siendo la superficie del material y adicionalmente, pues estas velocidades de barrido, escaneo a velocidades de barrido, pierden aproximadamente el 50% por efectos precisamente de estas efectos rápidos se observan, ¿no? Y finalmente, pues en el caso de la bismuesita con litio, pues presenta pues un desempeño prácticamente con batería, como de tipo batería, ¿no?